Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Teresa de Cartagena. El apellido le viene de su padre, Pedro de Cartagena, hijo del rabino de Burgos, Salomón ha-Leví, quien tras su conversión al catolicismo llegó a ser obispo de esa ciudad con el nombre de Pablo de Santa María. Cuando nació Teresa en Burgos en 1425, su abuelo ya era obispo. Lo fue desde 1414. Se sabe muy poco de la vida de Teresa. Por la gran cultura que demostró en sus obras, se deduce que recibió una esmerada educación dentro de su familia y después en los dos conventos en los que vivió. Primero en el monasterio franciscano de Santa Clara, donde ingresó cuando tenía 15 años, y más tarde en el de Santa María la Real de las Huelgas, de la Orden Cisterciense, los dos en Burgos. En este segundo monasterio, probablemente, fue donde se quedó sorda a causa de una enfermedad. Los dos libros de Teresa de Cartagena fueron muy apreciados en su época por distintas razones. Hoy hacemos lecturas distintas de ellos, aunque ambos hacen de su autora una precursora del feminismo. Pero es en la segunda obra donde este feminismo se hace más patente. El primero, Arboleda de los enfermos, pertenece a un género muy extendido en la Edad Media, que es el libro de las consolaciones. En él, Teresa habla de su sordera y de cómo la llegada de un mal, si se recibe con la actitud correcta, puede acarrear al que la sufre un mayor bien. Cuenta su experiencia para ayudar a los que sufren en sus vidas deficiencias similares. Al quedar sorda, empezó a aislarse de los demás y a concentrar toda su atención en lo que consideraba más esencial, su relación con Dios. Una relación en la que llegó a la satisfacción suprema de la experiencia mística. La segunda obra es una exposición de argumentos para demostrar que era ella la autora del primero, de la Arboleda de enfermos, ya que había quien dudaba de su autoría. En ella exhibe amplios conocimientos de teología, filosofía, de los que sus contemporáneos consideraban incapaces a las mujeres. Teresa afirma que, aunque Dios hizo al hombre más fuerte y a la mujer más débil, en la naturaleza humana es una sola, porque ambos, hombre y mujer, son criaturas de Dios y no pueden considerarse uno mejor que el otro. Sugiere que cualquier noción de dominio que tenga que ver con el sexo es una construcción social y cultural de los hombres y no es un reflejo de la voluntad divina. A continuación vamos a leer un trozo de cada una de estas dos obras. De Arboleda de los enfermos. Dedicado a Juana de Mendoza, esposa de Gómez Manrique, su parienta. Hace mucho tiempo, virtuosa señora, que la niebla de la tristeza corporal y humana cubrió los términos de mi vivir, y con un espeso torbellino de angustiosos padecimientos me llevó a una isla que se llama oprobio de los hombres y expulsión del pueblo, en los que hace muchos años que vivo, si vida se le puede llamar.
Jamás pude ver a nadie que enderezase mis pies por la vía de paz, ni me mostrase camino por donde pudiera llegar a un poblado de placeres. Así que en este exilio y tenebroso destierro, sintiéndome más un sepulcro que en una morada, le apeteció a la misericordia del Muy Altísimo alumbrarme con la linterna de su piadosa gracia, para que pudiese poner mi nombre en la nómina de esos de quienes se ha escrito: a quienes moraban en tinieblas y en sombra de muerte, les es enseñada la luz. Alumbrado mi entendimiento con esa luz verdadera que alumbra a cada hombre que viene a este mundo, y desbaratada la niebla de mi pesada tristeza, vi que esta isla ya mencionada era para mí una morada buena y saludable. Aunque no se pueda poblar de vecinos, porque hallaréis pocos o ninguno que quiera por gusto morar en ella, ya que es estéril de placeres temporales y muy seca de vanaglorias, y tiene de verdad muy lejos la fuente de los honores humanos. Pero se puede poblar de arboledas de buenos consejos y consuelos espirituales, de manera que la soledad penosa de las conversaciones del mundo se convierta en compañía y en familiaridad de buenas costumbres. Como mi enfermedad, la sordera, es de tal calidad y obstinación que tampoco me deja oír los buenos consejos como los malos, conviene que los consejos consoladores sean tales que sin dar voces a mi sorda oreja me puedan poner en el seno de sus santos y graciosos consejos. Para esto es necesario recurrir a los libros que tienen en sí maravillosos injertos de arboledas saludables. Así que, por estas razones y por la experiencia que las hace dignas de fe, se me puede creer lo sola que estoy, puesto que no puedo apartar de mí esta soledad tan esquiva y duradera. Quiero hacerle guerra a la ociosidad, ocupándome en esta pequeña obra. Y haciendo cuentas con mi pobre juicio, estando presente la experiencia, que en esta ciencia me hace saber más de lo que aprendo, encuentro que quienes hemos sido provistos de dolencias y enfermedades corporales, recibimos del Señor soberano 5 marcos de metal muy precioso. El primer marco es amor singular. El segundo son las propias enfermedades. El tercero es la mortificación que hacen sentir como a quien merece que le disminuyan las fuerzas del cuerpo. El cuarto marco es la humillación y desprecio que causan. El quinto es el tiempo que se llevan y retienen, no consintiendo que se ocupe en cosas mundanas o vanas. Y con estos 5 marcos, que quienes tenemos los hombros cargados de padecimientos y heridas, no podemos negar que hemos recibido, si nuestra paciencia es tan recia y vigorosa, que se pueda llamar gran paciencia, que quiere decir padecer con gran prudencia, podemos, mediante la gracia divina, ganar con mucha ventaja otros 5, como quien obtiene de usura una mercancía espiritual, los cuales, según muestra mi simplicidad, me parece que deben ser estos. El primero, amor reverente. El segundo, temor filial. El tercero, mortificación de los vicios. El cuarto, humildad voluntaria. El quinto, restitución o acción de gracias. Y para enterarnos mejor de este negocio espiritual, sería, y es muy adecuado, conocer la cantidad y calidad de cada uno de estos marcos, tanto de los que recibimos como de los que la razón nos obliga a restituir y dar gracias al Señor. Mi deseo es ya de la forma de mi padecimiento, y mi querer está tan de acuerdo con mi padecer que ni yo deseo oír
ni me pueden hacer hablar, ni yo deseo que me hablen. Las que llamaba enfermedades, las llamo ahora resurrecciones. Admiración de las obras de Dios. A petición y ruego de la señora Juana de Mendoza, mujer del señor Gómez Manrique. Muchas veces me has dado a entender, virtuosa señora, que algunos de los prudentes varones, y también hembras discretas, se maravillan o se han maravillado de un tratado que con la gracia divina, administrando mi flaco entendimiento femenino, escribió mi mano. Se refiere a la Arboleda de los Enfermos. Y como es una obra pequeña, de poca sustancia, estoy maravillada. Y no se crea que los prudentes varones se inclinan a quererse maravillar por tan poca cosa. Pero si su maravillarse es cierto, bien parece que mi insulto no es dudoso, pues no se manifiesta esta admiración por lo meritorio de la escritura, sino por el defecto de su autora o compositora. Como vemos por experiencia, cuando una persona de simple y rudo entendimiento dice una palabra que nos parece en algo sentida, nos maravillamos de ello, no porque su dicho sea digno de admiración, sino porque el ser mismo de esa persona es tan censurable y bajo y tenido en tan poca estima, que no esperamos de ella nada bueno. Por eso, cuando sucede, por la misericordia de Dios, que esas personas simples y rudas dicen o hacen algo que, aunque sea del todo bueno, es poco corriente, nos maravillamos mucho por la relación ya dicha. Y por la misma relación creo ciertamente que se han maravillado los prudentes varones del tratado que yo hice, no porque en él se contengan cosas muy buenas o dignas de admiración, sino porque mi propio ser y justo merecimiento, con adversa fortuna y enfermedad creciente, dan voces contra mí, e incitan a todos a admirarse diciendo: ¿cómo puede haber algún bien en una persona en la que se asientan tantos males? Y de esto se ha seguido que la obra femenina y de poca sustancia, que digna es de reproche entre los hombres comunes, con mucha razón sería hecha digna de admiración en la aprobación de los hombres singulares y grandes. Pues el prudente no se maravilla sin causa cuando ve que el necio sabe hablar. Prefiero que se me ofrezcan insultos injuriosos que elogios vanos, pues ni me puede dañar la injuria ni beneficiar el elogio vano. Yo no quiero usurpar la gloria ajena ni deseo huir del propio insulto. Pero hay otra cosa que no debo consentir, pues la verdad no la consiente. Parece ser que no solamente se maravillan los prudentes del tratado mencionado, sino que incluso algunos no pueden creer que sea verdad que yo haya hecho tanto bien, que en mí menos es de lo que se presupone, pero en la misericordia de Dios mayores bienes se hallan. Como me dicen, virtuosa señora, que el citado volumen de papeles en borrador ha llegado a la noticia del señor Gómez Manrique y vuestra, no sé si la duda que rodea al tratado se le ha presentado a vuestra discreción. Maravíllanse las gentes de lo que en el tratado escribí, y yo me maravillo de lo que en verdad callé, pero no me maravillo dudando ni hago mucho maravillándome creyendo, pues la experiencia me asegura, y Dios de la verdad sabe, que yo no tuve otro maestro ni me aconsejó ningún otro letrado, ni lo copié de libros, como algunas personas suelen decir con maliciosa admiración. Mas esta es la única verdad, que Dios de las ciencias, Señor de las virtudes, Padre de las misericordias, Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Él solo me consoló, y Él solo me enseñó, y Él solo me leyó. Él inclinó su oreja hacia mí, que cercada de grandes angustias y puesta en el muy hondo piélago de males inseparables, le llamaba como el profeta diciendo: «Sálvame, Señor, que entra el agua hasta mi alma».
y verdaderamente entraba agua en gran peligro hasta mi alma, pues ni yo conocía en estos males míos los beneficios de Dios, ni tenía paciencia, ni siquiera sabía qué era. Y por cierto, yo creo que mi entendimiento era entonces aquel mismo ciego que estaba en el camino cuando nuestro Redentor pasó cerca de Jericó. Como ese ciego, no viendo luz alguna, sintió que el autor de la luz pasaba cerca de él y le podía librar de la tiniebla en que estaba, así también mi entendimiento, estando ciego y lleno de tinieblas de pecados, sintió las pisadas del Salvador, que son las buenas inspiraciones que Él envía a nuestras almas. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet. También nos puedes seguir en mi canal en Femenino Plural de YouTube.